42, el versículo 1. Salmos capítulo 42, el versículo 1. Amén. Dice la Biblia: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Amén. Dando una alabanza a nuestro Dios, pueden estar cómodos en esta noche. He titulado esta enseñanza: Sed de tu presencia. Amén. Sed de tu presencia. El rey David era pastor de ovejas. Sus labores se efectuaban precisamente en el campo. Amén. Y yo me imagino que el rey David en muchas ocasiones tuvo la oportunidad de ver este animal, este ciervo, y tal vez él tuvo la oportunidad de ver cómo el ciervo bramaba por las corrientes de las aguas. Amén. Tal vez él allí en su diario vivir analizó y vio cómo este ciervo bramaba cuando tenía sed. Cómo este ciervo bramaba por las corrientes de las aguas, dice la Biblia. Y es que el ciervo brama cuando tiene sed intensa. Cuando este ciervo empieza a bramar es porque él tiene una sed que no la puede controlar hasta que no encuentre un lugar donde haya agua y él empiece a beber el agua, y de esta manera él puede saciar su sed. Los sinónimos de bramar son aullar, rugir, berrear o gemir. Y es que cuando el ciervo comienza a bramar, él hace un ruido. Y este ruido es un ruido intenso que nace de lo más profundo de aquel animal. Nace desde sus entrañas porque tiene una necesidad grande, y es poder saciar la sed. Y es que el agua es fundamental para la vida. No sé si ustedes recuerdan hace 8 días lo que predicaba nuestro pastor. Él predicaba acerca del hambre y sed de justicia. Y él nos decía que el hambre y la sed son las dos necesidades más poderosas del ser humano, las cuales nos llevan a tomar decisiones inmediatas. Y él nos explicaba estos temas y fue una gran enseñanza para nuestras vidas. Y es que cuando se tiene sed entramos en un desespero por saciar esa sed que tenemos en nuestra vida, y buscamos la forma de cómo poder saciar esa sed. Yo sé que usted lo ha vivido así como yo lo he vivido. Hemos llegado a tal punto que hasta la garganta se nos seca. Los labios se nos resecan por esa sed tan intensa que tenemos, y más ahora con estos calores. ¿Y qué hacemos nosotros cuando tenemos esa sed tan intensa? Pues buscamos, nos movilizamos y buscamos la manera y buscamos la forma de poder saciar la sed. Y no vamos allí a la cocina a traer un café caliente para saciar la sed. Vamos de pronto a la llave, sacamos un vaso y lo llenamos con agua y nos tomamos ese vaso. ¿Para qué? Para poder saciar la sed. La falta de agua puede provocar deshidratación. Y la deshidratación es un trastorno que ocurre cuando no hay suficiente agua en el cuerpo para llevar a cabo las funciones normales. O sea que es bastante importante el agua, ¿cierto que sí? Porque si nosotros no bebemos agua durante un largo tiempo, empezamos a deshidratarnos. Y si nos deshidratamos, no vamos a trabajar bien, no vamos a funcionar bien. No vamos a hacer las cosas cotidianas que nosotros solemos hacer si estamos deshidratados. Y la deshidratación puede llegar a producir convulsiones. Si usted de pronto ve a alguien por allí convulsionando, puede ser que esté deshidratado por falta de agua. Puede llevar al ser humano a estar en coma
Esto no me lo estoy inventando yo. Esto lo investigué y esto lo dicen ciertos médicos. Que la falta de agua produce deshidratación y la deshidratación produce convulsiones y puede llevar al ser humano hasta tal punto llegar a coma o pérdida total del conocimiento y en casos extremos puede producir la muerte. Yo no sé si usted ya ha llegado a escuchar documentales de personas que han naufragado en el mar y con tanta agua allí, pero esa agua no sirve porque esa agua es salada. ¿Y qué pasa? Se empiezan a deshidratar y empiezan a ver cosas, ¿cierto que sí? Yo no sé si usted ha visto películas y esto es real porque a veces son basadas en la historia real. Y entonces naufragan por allá en el mar abierto y se deshidratan y empiezan a convulsionar, empiezan a tener visiones, empiezan a perder su conocimiento hasta tal punto de que estas personas pierden la vida por la deshidratación. Amén. Y sabe, querido hermano, que lo mismo le pasa al siervo. Si él no bebe agua, puede llegar a deshidratarse y también puede llegar a morir. Y es por eso que David comparó su deseo, su anhelo por buscar la presencia de Dios con este animal. Él lo comparó porque él vio la situación del siervo. Él vio cómo tal vez él se desesperaba y corría de un lado, corría para el otro buscando ese líquido tan precioso que es el agua. Y él vio tal vez esa escena y dijo, y plasmó estas palabras aquí en la palabra de Dios, inspirado por Dios. Y dijo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y así como el siervo se desesperaba por el agua, así el rey David también se desesperaba, deseaba, anhelaba la presencia de Dios. Y por eso escribió el rey David que este versículo introductorio. Porque es que David sabía la importancia de buscar, de anhelar, de desear la presencia de Dios. Porque si él sabía que si él no se llenaba de la presencia de Dios, él sabía que si no se llenaba de la presencia de nuestro Dios, él iba a empezar a deshidratarse espiritualmente, a tal punto que iba a perder su vida espiritual. Y sabe que David pasó por muchas aflicciones, por muchas situaciones difíciles. Dice la Biblia que a tal punto de que David tuvo que correr, que tuvo que huir y estar a solas. Pero en esos momentos difíciles, en esos momentos críticos, en esas situaciones adversas, en esas temporadas de soledad, de tristeza, de aflicción, de angustia, el rey David expresó que su alma estaba sedienta de la presencia de Dios. Por eso escribió en el libro de Salmos capítulo 42, el versículo 2, y dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Aunque él estaba solo, aunque él tal vez estaba con problemas, con dificultades, con angustias, con adversidades, él expresa estas palabras y dice que mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Él anhelaba estar en la presencia de Dios. Él deseaba presentarse delante de Dios. Él decía de lo más profundo de su alma, de su corazón, mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Así como tal vez en esta noche usted ha venido a este lugar con sed de la presencia de nuestro Dios. Tal vez usted en esta noche ha venido a este culto porque tiene sed de la presencia del Señor. Y por eso le decimos a nuestra alma que tenemos sed de Dios, del Dios vivo. David deseaba con desesperación estar en la presencia de Dios. Vamos a leer lo que dice Salmos capítulo 84, el versículo 1 y el versículo 2.
Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. David nos enseña ese deseo por la presencia de Dios, amén. Ese anhelo, esa sed por buscar la presencia del Señor. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. David prefería un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Él prefería estar allí en la presencia de Dios, aunque fuera un solo día, que estar 1000 fuera de ellos. Por eso escribe ahí en Salmos 84:10 y dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. David deseaba la presencia de Dios porque él sabía que en su presencia había plenitud de gozo y delicias a su diestra. ¿Cuántos entendemos y sabemos que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra? Dice el Salmo 16, versículo 11, me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. No por un rato, no por un tiempo, una temporada, no, sino que dice que para siempre, dice la Biblia. El salmista David disfrutaba al máximo la presencia de Dios. Él disfrutaba al máximo estar allí en los atrios de nuestro Dios. Él no desaprovechaba la oportunidad para entrar en la presencia de Dios. Y cuando él entraba en la presencia del Señor, él lo daba todo, él se entregaba todo, él abría su corazón, él rasgaba sus vestidos, él se postraba en tierra, porque reconocía que la presencia de Dios es lo más importante para la vida del cristiano. Por eso cuando el rey David llevaba el arca del pacto, dice la Biblia, cuando la estaban llevando a Jerusalén, él no iba triste. Él no iba aburrido, él no iba como si fuera llevando tal vez a un muerto rumbo al cementerio en un velorio, no. Dice la Biblia que el rey David iba con gozo, él iba exaltando, él iba adorando al Señor, él iba con una adoración genuina, con una adoración verdadera, porque él llevaba allí el arca del pacto. Y sabemos que el arca del pacto representa la presencia misma de nuestro Dios. Por eso dice en 2 de Samuel capítulo 6 versículo 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba vestido con un efod de lino. David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. O sea que iban contentos, iban gozosos, iban felices, porque allí iba la presencia de Dios, amén. Y es que eso es lo que debe pasar con cada uno de nosotros. ¿Cómo presentarnos delante de la presencia? Aburridos, con tristeza, con dolor. Pues es verdad, a veces venimos con dificultades, con problemas, con adversidades. Pero es que cuando nosotros entramos en la presencia del Señor, hay delicias en su diestra, gloria al Señor. Hay gozo en la presencia del Señor. No importa cómo usted venga, no importa cómo yo venga, pero cuando nos presentemos en la presencia del Señor, esas situaciones deben cambiar. Cuando nosotros nos presentemos delante del Señor, debemos hacerlo con gozo, con alegría, porque Él ha cambiado nuestra tristeza en baile. Él ha cambiado todas esas dolencias
presencia, todo lo que nos acompleja, Él los ha cambiado por alegría, por gozo. Por eso cuando nosotros nos presentemos delante de la presencia del Señor, no lo hagamos con dolor, con tristeza, no lo hagamos aburrido, sino que lo hagamos de corazón, alegres, contentos, gozosos, porque estamos entrando en la presencia del Señor. Qué bendición, qué alegría que nosotros podamos tener acceso a la presencia del Señor. Cuando usted va a una fiesta no va aburrido, no va triste, sino que va alegre. Así mismo debe pasar cuando nosotros nos presentemos delante de Dios. Deje sus tristezas, deje sus aflicciones allá afuera, o si quiere tráigalas aquí, pero tráigalas y presénteselas delante del Señor. Porque de seguro que cuando entremos a la presencia del Señor, de seguro que cuando estemos humillados a los pies del Señor, y Dios que lo conoce todo, el que escudriña nuestros pensamientos, el que sabe las intenciones de nuestro corazón, cuando vengamos y nos presentemos delante del Señor, Él sabe lo que tenemos necesidad. Él sabe con qué dificultad usted se está presentando delante de Él. Así que no vengamos y nos postremos con tristeza, con dolor, sino que postrémonos delante del Señor con agradecimiento. Que en nuestra vida haya un canto de alegría, que en nuestra vida haya un canto de agradecimiento al Señor por todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. El día que llevaba la presencia, el arca del pacto, el ambiente ese día era de alabanza y adoración, así como lo vivimos esta noche. Un ambiente de alabanza, un ambiente de adoración. Yo no sé cuántos se gozaron esta noche mientras cantábamos alabanzas al Señor. Sentíamos como Dios nos empezaba a acariciar, sentíamos como Dios nos empezaba a tocar, empezamos a sentir como la presencia de Dios se movió en este lugar. Y es que cuando la presencia de Dios está en un lugar, nosotros no nos podemos quedar callados, no podemos quedarnos de brazos cruzados, no podemos estarnos quietos como si no estuviera pasando nada. No podemos estar allí sentados mirando, espetando lo que está pasando. No. Cuando nosotros venimos aquí a este lugar y empezamos a sentir la presencia del Señor, tenemos que empezar a batir nuestras manos, tenemos que empezar a abrir nuestra boca, tenemos que empezar a rasgar nuestro corazón, porque aquí se está moviendo la misma presencia del Señor. ¿Por qué no aplaude al Señor en esta noche? El día que estaban llevando el arca del pacto, hubo sonidos de bocinas, trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas. Eso era una rumba completa. Eso era una fiesta pentecostal, amén. Ellos iban en una fiesta, había arpa, habían trompetas, címbalos, bocinas, y no iban quietos, no lo iban cargando aquí, no, sino que ellos iban tocando esos instrumentos. Y de seguro que cuando ellos empezaron a tocar estos instrumentos, cuando ellos empezaron a tocar estas cuerdas, cuando ellos empezaron a tocar las trompetas, las bocinas, usted se puede imaginar qué pasó, ¿no? Cuando ellos empezaron a ministrar en la presencia del Señor, yo me puedo imaginar que la presencia de Dios empezó a derramarse en ese desfile que iba para Jerusalén. Los músicos empezaron a tocar inspirados por Dios, porque qué bendición cuando los músicos tocan inspirados por Dios. Qué bendición cuando los músicos cantan inspirados por Dios, no atribuyéndose la gloria para ellos, sino que reconociendo que toda la gloria es para el Señor,
Que si se derrama la presencia de Dios mientras estamos cantando, que si se derrama la presencia de Dios cuando estamos tocando un instrumento, no es por nuestras habilidades o nuestras capacidades, es porque Dios derrama su presencia, es porque Dios es el que está obrando, es porque Dios está tocando tus manos, es porque Dios está tratando a través de tus cuerdas vocales para que la presencia de Dios se derrame en este lugar. Amén. Y dice la Biblia que de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo. Primera de Crónicas capítulo 15, 28. Con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salterios y de arpas. Y es que tenían motivos suficientes para estar contentos. Tenían suficientes razones para alabar a Dios. Tenían bastantes motivos para celebrar una fiesta para el Señor. Tenían motivos para alabar al Señor aquel día. Así como usted y yo tenemos motivos. Porque no podemos decir que no tenemos ninguna razón para alabar a Dios. Que no tenemos motivos para abrir nuestra boca y cantarle al Señor. Yo sé que aquí todos los que estamos en esta noche tenemos motivos para alabar al Señor. Usted se acuerda cuando estaba enfermo. Usted se acuerda cuando estaba pasando por un momento difícil. Usted se acuerda cuando no tenía solución su vida. Usted se acuerda de esos momentos críticos. Y cuando usted estaba en esos momentos, ¿usted qué hizo? Usted se postró allí en la presencia del Señor. Usted se humilló allí delante del Señor. Usted dobló sus rodillas delante de la presencia del Señor. ¿Y qué pasó? Dios lo sanó. Dios respondió. Dios obró de una manera especial en su vida. Dios obró con sus hijos. Dios obró con su familia. Entonces no podemos decir que no tenemos motivos para alabar al Señor, porque sí tenemos motivos. Y motivos grandes, motivos suficientes para alabar al Señor. Pues el pueblo de Israel también tenía motivos. Porque después de 20 años, el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios, fue traída nuevamente a Jerusalén. Imagínense 20 años sin la presencia de Dios. Un buen cristiano, un buen creyente, que pase 20 años sin la presencia de Dios, ¿qué puede pasar? Se va a morir. Si a veces nos duele cuando pasan semanas, días, y no sentimos la presencia de Dios. A veces pasan los días y van pasando, y venimos al culto y nos encerramos en nuestro cuarto y estamos leyendo la Biblia. Pero a veces como que de pronto tantas situaciones como que no nos dejan conectar con Dios. Y van pasando los días y no sentimos la presencia del Señor. Y empieza a llegar esa sed espiritual a nuestra vida. Y no sentimos la presencia de Dios. Y nos empezamos a desesperar porque no sentimos la presencia del Rey. Ahora imagínese este pueblo 20 años sin sentir la presencia del Rey, sin sentir la presencia de Dios. Por eso cuando ellos obtuvieron nuevamente el arca del pacto, ellos no se pudieron quedar callados, ellos no se pudieron quedar quietos. Ellos tuvieron que alabar al Señor. Por eso es que es tan importante, mis amados hermanos, buscar la presencia de Dios. Es tan importante nosotros buscar, desear, anhelar la presencia del Rey. Sabe que Moisés también entendió la importancia de la presencia de Dios en su vida. Él entendió la importancia. Así como David entendió lo importante que era la presencia de Dios para él, Moisés también entendió lo importante que era la presencia de Dios.
porque la presencia de Dios nos da descanso, amén. Cuando nosotros entramos en la presencia de Dios y venimos con cargas, con problemas, con dificultades, y entramos en la presencia de Dios, obtenemos el descanso que nuestra alma necesita. Por eso Éxodo capítulo 33, versículo 14 dice, y él le dijo, o sea Jehová, le dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. O sea que la presencia de Dios nos da descanso, gloria al Señor. Moisés quería asegurar que la presencia de Dios iría con ellos. Y entonces Moisés no se quedó quieto, no se quedó callado. Él no dijo, vamos a salir de aquí, vámonos a ver qué sucede, vámonos a ver qué pasa allí en el camino, ahí vamos resolviendo a ver qué va a pasar. No. Moisés expresa ahí en Éxodo capítulo 33, el versículo 15, y le dice al Señor, y Moisés le respondió, si tu presencia, mire lo importante de la presencia de Dios, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. O sea, Moisés que prefería quedarse allí donde estaban, pero que estuviera la presencia de Dios. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Si la presencia de Dios no va a estar con nosotros, vamos a morir. Si nosotros nos vamos a movilizar para un lado, para el otro, debemos pedir que la presencia de Dios nos acompañe. Moisés no se movería si la presencia de Dios no iría con él, porque él entendía que la presencia de Dios era lo primordial en la vida del ser humano. Así como usted y yo entendemos que lo primordial de nuestras vidas como creyentes, como hijos de Dios, es la presencia de Dios, amén. La presencia de Dios es supremamente importante, porque en ella comprendemos cosas que humanamente no las podemos comprender. A veces decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me está sucediendo esto? Estoy pasando por esta situación y salgo de esta situación y me meto en otra más difícil y pasa esto y pasa lo otro y me sucede esto. ¿Qué es lo que pasa conmigo? Pero humanamente no podemos comprender esas cosas. Si nosotros queremos comprender el porqué de las cosas, debemos entrar en la presencia de Dios. Así como hizo el salmista Asaf. Dice que el salmista Asaf por poco se le deslizaron sus pies. Y dice que por poco resbalaron sus pasos, porque él tuvo envidia de los arrogantes. Viendo la prosperidad de los impíos, él dijo, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, logran con creces los antojos del corazón. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. El salmista Asaf empezó a ver los impíos cómo prosperaban y les iba bien en todo lo que ellos hacían. Obtuvieron riquezas, tenían salud, no eran azotados. Entonces el salmista empezó a decir, bueno, pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué ellos no sufren? Ellos no pasan tanta necesidad como tal vez yo lo estoy pasando. Y el salmista, al ver todo esto, cómo los impíos eran prosperados, dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas, a tal punto que el salmista Asaf llegó a decir, si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Parece ser que el salmista Asaf había descuidado su intimidad con Dios y se había alejado de la presencia de Dios, porque él empezó a mirar lo que no debía mirar.
Él empezó a observar cómo los impíos prosperaban. Él empezó a mirar cómo los impíos no pasaban necesidades. Quitó la mirada del Señor Jesucristo. Se alejó de la presencia de Dios. Y por eso empezó a mirar esas cosas. Y es que cuando un hijo de Dios, un cristiano que no anhela, que no desea, que no busca la presencia de Dios, cuando se aleja de la presencia del Señor, el cristiano empieza a deshidratarse espiritualmente, y es allí donde empiezan a llegar algunos síntomas. ¿Usted cuál cree que sean esos síntomas? Espiritualmente hablando, cuando nos alejamos de la presencia de Dios, empieza a llegar el síntoma de la pereza, empieza a llegar el síntoma del desánimo, el síntoma de no querernos congregar. Y es allí donde el cristiano llega a tal punto de empezar a cuestionar su fe. Y le pasa como el salmista Asaf: ¿por qué esto y por qué lo otro? ¿Por qué sucede esto? Porque descuidamos la intimidad con nuestro Dios. Porque descuidamos la búsqueda de la presencia de Dios. Porque descuidamos el deseo y el anhelo por buscar la presencia de Dios. Pero ¿sabe algo especial aquí en el libro de Salmos capítulo 73? Que lo importante es que el salmista Asaf recapacitó. Y él llegó a decir, y tal vez pensó, y dijo, cuando él pensó en hacer estas cosas, esto que hacían los impíos, cuando pensé hacer esto, porque dice la Biblia que él pensó, o sea que él deseó vivir como vivían los impíos. O sea que eso nos da a entender que él se había alejado de la presencia de Dios. Él se había apartado de la presencia del Señor. Pero cuando él pensó hacer esto, dice la Biblia que fue duro trabajo para mí. Y dice la Biblia, hasta que entrando en el santuario de Dios, hasta que entrando en el santuario de Dios, por eso es tan importante entrar en la presencia de Dios. Por eso es tan importante entrar en el santuario de nuestro Dios. Porque allí vamos a entender las cosas. Allí vamos a comprender el porqué de las cosas. Esas cosas que tal vez humanamente no las podemos comprender. Allí en la presencia de Dios sí las vamos a comprender. Porque cuando el salmista Asaf entró en la presencia de Dios, dice la Biblia que él comprendió el fin de ellos. Y dice que ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los has hecho caer. Ese es el fin de los impíos. Y luego que Asaf vio el fin de los impíos, dice, se llenó de amargura mi alma. Y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, dice el salmista, que no entendía. Era torpe el salmista, no entendía. Pero cuando él entró en la presencia de Dios, él entendió el fin de los impíos. Mire lo que dice la Biblia, era como una bestia delante de ti. Entonces tiene que decir y tiene que reconocer y tiene que expresar la importancia de la presencia de Dios en su vida. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor en esta noche? Y entonces el salmista Asaf entendió la importancia de entrar en la presencia de Dios. Porque él solamente entendió estas cosas, dice la Biblia, hasta que entrando en el santuario de Dios. Por eso, mis amados hermanos, en esta noche es importante que nosotros entremos en el santuario de Dios. No solo aquí en este lugar, sino que vivamos continuamente en la presencia de Dios.
Que cada día que usted ore, que cada día que usted lea la Biblia, que cada día que usted se presente delante de Dios, está entrando en la presencia de Dios. Y el salmista, cuando entra en la presencia de Dios, cuando reconoce la importancia de la presencia de Dios en su vida, tiene que expresar y tiene que decir: ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Gloria a Dios. ¿A quién tenemos nosotros en los cielos? Sino a nuestro Dios. Y fuera de ti, dice la Biblia, nada deseo. Mi carne y mi corazón desfallecen. Tal vez su carne, su corazón, su alma en esta noche está desfalleciendo. Tal vez está como el siervo sediento. Tal vez usted en esta noche ha venido bramando. Tal vez usted en esta noche ha venido aullando, gimiendo. Oh, gloria a Dios. Tal vez está a punto de morir deshidratado espiritualmente. Pero yo quiero decirle en esta noche, como dijo el salmista: mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aleluya. Él es nuestra roca. Él es la fortaleza de nuestra vida. Aunque estemos a punto de fallecer, aunque estemos a punto de morir, aunque ya estemos a punto de tirar la toalla, Él es la roca de nuestra salvación. En esta noche el Señor te está diciendo: entra en la presencia de Dios. Entra en los atrios del Señor. Tal vez has descuidado la presencia de Dios. Tal vez te has alejado de la presencia de Dios. Pero hoy hay oportunidad para que entres en la presencia del Señor. Hoy hay oportunidad para que entremos en los atrios de Dios. Porque la Biblia dice que los que se alejan de la presencia de Dios perecerán. Dice la Biblia que tú destruirás a todo aquel que de ti se aparte. No nos podemos alejar de la presencia de Dios. No nos podemos alejar de la presencia de nuestro Señor. No importa por lo que usted esté atravesando. No importa por lo que usted esté viviendo. No se aleje de la presencia de Dios. Al contrario, acérquese más a Él. Acérquese más y más y más a la presencia de Dios, porque si nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, vamos a morir. Si nos alejamos de la presencia de Dios, nuestra vida va a empezar a menguar y vamos a llegar a tal punto que nos vamos a deshidratar y vamos a morir. No nos podemos alejar de su presencia. Al contrario, debemos anhelar su presencia. Desear su presencia, querer estar en su presencia, ansiar su presencia, apetecer con pasión la presencia de Dios, desesperarnos como el siervo, desesperarnos por la presencia de Dios. Cuando nos sintamos la presencia del Señor, desesperémonos por buscar su presencia. No se aleje de la presencia de Dios, al contrario, busque más la presencia del Señor. Porque así como el siervo que brama por las corrientes de las aguas, estos hombres entendieron la importancia de la presencia de Dios. Yo quiero decirle en esta noche que como el salmista David, que dijo: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Así como el salmista Asaf, que dijo: fuera de tu presencia nada deseo, y el acercarme a Dios es el bien. Y como Moisés, que dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Así como es indispensable el agua para el siervo y también para el ser humano, la presencia del Señor en nuestra vida también es importante. La presencia de nuestro Dios en nuestra vida es irreemplazable, es esencial, fundamental, indispensable para cada uno de nosotros. Yo lo voy a invitar para que esté de pie.
La presencia de Dios es fundamental en nuestras vidas. ¿Sabe por qué, querido hermano? Porque ella es la que nos garantiza la victoria. Ella es la que nos garantiza a nosotros la victoria como cristianos. Ella es la que nos ayuda a estar firmes en el momento de la dificultad. Ella es la que nos ayuda a estar firme ante las acechanzas del enemigo. Por eso el salmista dijo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Yo no sé en esta noche quién ha venido sediento de la presencia de Dios. Yo no sé en esta noche quién ha venido con ese anhelo, con ese deseo, con esa pasión de llenarse de la presencia de Dios. Este es el momento de llenarse de Dios. ¿Por qué no levanta sus manos en esta noche y le dice al Señor, Señor, ayúdame a llenarme más de tu presencia, Señor? Tal vez yo me he alejado de tu presencia, tal vez estoy un poco alejado de ti, Señor, pero en esta noche yo quiero acercarme a ti, Señor Jesucristo.